Pakistán declara la guerra abierta contra Afganistán y aviones de combate bombardean Kabul. Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta, ha declarado el ministro de Defensa pakistaní. En la madrugada del viernes, el cielo de Kabul retumbó con ataques de cazas pakistaníes. Los vecinos del distrito 6 de la capital se despertaron con el estruendo seco de varias explosiones. Otras ciudades afganas también fueron bombardeadas, incluyendo Kandahar, cuna y bastión histórico del movimiento talibán. Islamabad sostiene que no hizo más que responder a un ataque previo lanzado desde territorio afgano. Se trata de otro capítulo bélico de una rivalidad histórica. Pero los bombardeos cruzados y el intercambio de artillería ya no son simples escaramuzas fronterizas, es un choque cada vez más frontal que amenaza con desbordarse y convertir un conflicto larvado en una guerra total. Por la mañana, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, se pronunció en la red social X con un mensaje contundente: nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros, escribió. Todo terminó de estallar en la noche del jueves, cuando el ejército talibán lanzó ataques contra posiciones pakistaníes a lo largo de algunas secciones de su porosa y disputada frontera. Kabul dijo que esos ataques fueron en represalia por un bombardeo por parte de Pakistán que dejó el pasado fin de semana 18 muertos. Unas horas después, el ejército pakistaní lanzó la operación Ghazab-Lilak, que se puede traducir como Operación Furia Justa. Un portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, acusó al cobarde ejército pakistaní de bombardear Kabul y la provincia sudoriental de Paktia y Kandahar. Las autoridades pakistaníes replicaron que, tras el ataque afgano previo, sus fuerzas estaban castigando posiciones del régimen. Ambos gobiernos prometieron defender su integridad territorial a cualquier precio. La guerra también alcanza a las cifras. Islamabad afirmó haber matado a 274 combatientes afganos y más de 500 resultaron heridos. Además, aseguraron haber destruido 83 puestos militares y 115 tanques y vehículos blindados. Kabul, por su parte, elevó las pérdidas pakistaníes a 55 soldados. Desde Islamabad cifraron en 12 sus soldados muertos en combates transfronterizos y dijeron haber capturado posiciones a lo largo de la línea Durand, la frontera en disputa. El periódico Al Jazeera, que tiene una amplia red de corresponsales desplegada en ambos países, fue testigo de cómo los combates siguieron durante toda la jornada en varios tramos de la frontera. Las fuerzas afganas respondieron al bombardeo de la madrugada con una ofensiva contra centros de mando y bases militares. Hubo ataques con morteros y drones en 3 ciudades de Pakistán. En Bajur, al noroeste, testimonios recogidos por la agencia AP describieron muchos muertos y heridos. Estábamos 4 personas en casa y todos resultamos heridos por un proyectil, declaró un vecino llamado Sadiq Ullah Khan. Una de mis hermanas también resultó herida, mi cuñada murió y a mi primo también lo mataron, relató otro testigo. Hemos atacado objetivos militares importantes en Pakistán, lanzando operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares a lo largo de la línea Durand. Esto envía el mensaje de que podemos alcanzar sus cuellos, advirtió el portavoz del gobierno afgano. La frontera de 2.574 kilómetros entre ambos países fue trazada por el Imperio Británico en 1893 sin tener en cuenta realidades tribales ni étnicas de la zona. Desde entonces, ha sido fuente constante de disputas, especialmente entre las comunidades pastunes, el grupo étnico más grande de Afganistán y de donde proviene la mayoría de los talibán, divididas entre 2 estados. Afganistán nunca reconoció esa línea divisoria. Cada incursión, cada puesto avanzado y cada alambrada reabre una disputa histórica que ningún gobierno ha logrado cerrar. Las Fuerzas Armadas están decididas a no permitir ninguna amenaza a la seguridad del país, dijo el viernes el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. No habrá indulgencia en la defensa de la patria, y a cada acto de agresión se le dará una respuesta adecuada. La actual escalada tiene un detonante concreto, la actividad del Tehrik Talibán Pakistán, TTP, el grupo insurgente popularmente conocido como los talibán pakistaníes, que combate a Islamabad desde 2007 y que mantiene lazos ideológicos con los talibán que gobiernan en Kabul. Islamabad acusa al TTP de operar desde refugios en Afganistán y de ejecutar, bajo órdenes de líderes escondidos allí, la oleada de atentados que ha sacudido Pakistán en las últimas semanas. Kabul niega a apoyar a los terroristas. Pero la desconfianza es estructural.
Desde el regreso de los talibán al poder en Afganistán en 2021, los enfrentamientos se han multiplicado en las regiones fronterizas. En el terreno diplomático, hubo cruces de llamadas durante todo el viernes. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, discutió el conflicto entre Afganistán y Pakistán en llamadas separadas con sus homólogos. Ministros y diplomáticos de Arabia Saudí y Qatar también mantuvieron conversaciones con altos funcionarios afganos y pakistaníes. Portavoces de Rusia, China e Irán, actores influyentes en los dos países en conflicto, reclamaron un proceso de diálogo y el retorno a la mesa de negociación para poner fin a los combates. Tras la retirada de las fuerzas de la OTAN, se esperaba que prevaleciera la paz en Afganistán y que los talibán se centraran en los intereses del pueblo afgano y la estabilidad regional. Sin embargo, los talibán convirtieron Afganistán en una colonia de la India, afirmaba en su mensaje en X el ministro de Defensa pakistaní. Reunieron a terroristas de todo el mundo en Afganistán y comenzaron a exportar terrorismo. Privaron a su propio pueblo de derechos humanos fundamentales. Les arrebataron a las mujeres los derechos que les otorga el Islam. Con la mediación de Qatar, Islamabad y Kabul sellaron el pasado otoño una tregua frágil, más táctica que política, concebida para enfriar la frontera sin abordar el núcleo del conflicto. Los intercambios de disparos y las acusaciones cruzadas se repitieron de forma intermitente a lo largo de la línea Durand, erosionando la confianza mínima necesaria para sostener el alto el fuego. En los últimos días, esa contención precaria ha saltado por los aires. Los choques se han multiplicado en alcance y profundidad, con bombardeos, ofensivas nocturnas y una retórica oficial que ha terminado conduciendo a ambos países hacia una guerra más amplia.